Primero, algunos aspectos básicos perdón, del reglamento de construcciones, algunas figuras, algunas ideas genéricas de lo que es el reglamento de construcciones, pero al mismo tiempo quiero irnos insertando en lo que son las obras de construcción, para poder eh, ir conociendo lo que es lo que son los elementos, las estructuras, cómo se elaboran cada uno de estos aspectos, para que después de dar un recorrido por el reglamento de construcciones, vamos a entrar a un componente que son las normas técnicas complementarias. Y por ahí daremos algún repaso sobre aspectos de mampostería, características que ya estamos observando y que las podremos ver ya en las normas técnicas, aspectos de diseño sísmico también, para que posteriormente nos vayamos ya hacia el manual de autoconstrucción y algunos otros instrumentos de evaluación de estructuras. Entonces, regresamos a nuestra idea original. Nuestro trabajo es estudiar el riesgo. No somos ingenieros civiles ni estructuristas, pero sí, como gestores de riesgo, queremos asomarnos a los futuros negativos que pudieran involucrar, en nuestro caso, daños estructurales que pudieran llevarnos a perder la función de una estructura, o peor aún, que pudieran provocar el colapso y las consecuencias, pues, que todos podemos prever en ese sentido. Entonces, nuestro futuro tiene que ser negativo y creíble. ¿Cómo podemos asumir que una estructura es vulnerable? Pues a partir de un conocimiento, primero, de su comportamiento. Nos hemos venido asomando a esta idea de los tipos de falla, los tipos de esfuerzos. Ya podemos distinguir más o menos lo que es una falla de compresión, una de tensión. Eh, También podemos ver la flexión, el cortante, y todo eso nos puede ser de gran ayuda. Entonces, se hace creíble el identificar que algo podría ocurrir a partir de nuestra capacidad de identificar algunos aspectos básicos, ¿no? El riesgo sabemos que lo construimos intelectualmente. El riesgo es una idea, y este riesgo pues tiene que ver con amenazas, tiene que ver con bienes expuestos y por supuesto con vulnerabilidades. En esencia, pues nuestro modelo de riesgo pues tiene estos tres componentes: la capacidad destructiva, que puede ser el sismo, puede ser el viento. Los bienes expuestos, pues esos dependen del uso que le damos a la estructura. Hay estructuras que son muy importantes en términos de lo que contienen y que deben de ser más resistentes que otras, es decir, dependiendo de la exposición, será la vulnerabilidad aceptable en un reglamento. Entonces, el reglamento es más estricto para un hospital, para una escuela, para una estación de bomberos, que para una casa o que para, no sé, una granja, por ejemplo, ¿no? Entonces, existen procesos que pueden amplificar la vulnerabilidad si usamos mal una estructura, si la sobrecargamos, o si es una estructura metálica y no le damos el mantenimiento apropiado para evitar que haya corrosión. Con el tiempo, lo que estaba bien hecho comienza a deteriorarse y se convierte en algo vulnerable. Entonces, esto es un modelo conceptual. Hay varios conceptos relacionados a partir de esquemas, pero también los podemos relacionar a partir de ecuaciones. Es decir, podemos construir un modelo al que le demos una carga a cada cosa. ¿Qué es más grave? ¿Una falla de cortante? ¿Una falla de flexión? Eh, ¿Una falla de torsión? ¿Qué podría ser más grave? Entonces, podemos darle un peso relativo. ¿Qué es más grave? Una irregularidad de rigidez en los pisos, en los diferentes pisos. Si la irregularidad de la rigidez la tenemos hasta el piso de arriba, pues eso afecta únicamente el piso de arriba. Pero si tenemos una planta baja débil, es decir, hay un cambio de rigidez en la planta, pues eso puede hacer que el edificio completo colapse, ¿no? Entonces, todos esos aspectos nos pueden ayudar a convertir. Le podemos dar puntos a cada falla, a cada error, a cada vulnerabilidad,
y ya en su conjunto podemos sumarlo y hacer una estimación global de la vulnerabilidad, ¿no? Entonces, vamos sumando fallas. Imagínense ustedes, las damas tienen un novio. Si quieren calificar la calidad de su novio, pues hagan indicadores, ¿no? Si te trata con respeto, si se dirige a ti apropiadamente, si conoce a tus papás, si te ayuda en tus tareas, si te invita al cine. Todo eso le puedes poner un puntaje, ¿no? Y al último puedes decir, ¿es buen novio o es mal novio? Bueno, lo mismo podemos hacerle a una estructura, por supuesto, de manera más técnica. Podemos determinar si tiene cambios fuertes de rigidez en planta, si puede haber torsiones porque hay una rigidez en una zona y en la otra no la tiene, si tenemos diferentes pisos, si hay cambios de rigideces. Entonces podemos ver las diferentes fallas en el diseño y también podemos verlo en la calidad de la construcción y con eso ir sumando y al último decir, bueno, es que esta estructura sí necesita que la atendamos de una manera más delicada y llamar a un experto. Porque finalmente lo que queremos son ver los daños y pérdidas del futuro de bienes expuestos vulnerables ante un peligro específico, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante no perder de vista que en este curso, en este taller, lo que estamos tratando de identificar es una manera de establecer criterios apropiados, particularmente para poder determinar si una estructura pudiera o no ser vulnerable. Repito, nosotros no somos los ingenieros, los arquitectos especialistas, hay figuras incluso en los reglamentos que nos dicen quiénes son los responsables, pero sí nosotros somos responsables, por ejemplo, en un municipio, si queremos evaluar o en una colonia, la calidad de las construcciones, la calidad o la vulnerabilidad en un escenario particular, pues tenemos que tener estos diferentes criterios para poder determinar si hay o no condiciones de vulnerabilidad, ¿no? Entonces, esto, repito, no nos hace especialistas en estructuras, más sin en cambio, sí nos debe de hacer especialistas en vulnerabilidad de las estructuras, ¿no? Que podamos identificar con facilidad cuáles son esos criterios. Y bueno, vamos a recordar y vamos a seguir avanzando en estos aspectos de cómo se construye, particularmente en este caso estamos trabajando con mampostería. Entonces, veamos qué nos dice este video. Mampostería confinada. Introducción. ¿Qué es la mampostería confinada? La mampostería confinada es un sistema de construcción sismorresistente, donde los muros se construyen antes de fundir las columnas y las vigas. Esta técnica no es nueva. Ha sido utilizada por más de 50 años en países como México, Perú, Chile, China, India o Pakistán con excelentes resultados. La mampostería confinada es una técnica de construcción que no requiere conocimientos avanzados. Sus principios son básicos y están al alcance de cualquier trabajador de la construcción. Con esta técnica se pueden construir edificios de hasta 6 pisos bajo la supervisión de un ingeniero y hasta 2 pisos con solo seguir los pasos descritos en este video. Se llama mampostería confinada porque los muros se confinan o se encierran dentro de estructuras llamadas cadenas de amarre, para lograr mayor resistencia a las fuerzas sísmicas. Se puede entender mejor a la mampostería confinada con el siguiente ejemplo. Se tiene una pila de libros y se necesita mantenerlos juntos. Sin ningún amarre, los libros pueden ser empujados en cualquier dirección y caer. Si se los ata con una cuerda en un solo sentido, los libros se mantienen juntos, pero todavía pueden caer con facilidad. En cambio,
Si se los amarra por cada uno de sus lados, el conjunto es estable y los libros difícilmente pueden moverse y caer. Así funciona la técnica de la mampostería confinada. Mampostería confinada versus sistema aporticado. La mampostería confinada no cuesta más que el sistema aporticado, que es una técnica muy utilizada en construcción. Ambas utilizan los mismos materiales como son el hormigón, los bloques o ladrillos, las armaduras de acero, etc. La principal diferencia es que en el sistema aporticado se construyen primero las vigas y las columnas, y luego se levantan los muros de bloques o ladrillos, mientras que en la mampostería confinada primero se construyen los muros y luego se los confina con los elementos de confinamiento, es decir, con columnas y vigas de amarre, bandas sísmicas y refuerzos. En el sistema aporticado, las vigas y columnas son las encargadas de soportar las fuerzas. Los muros son tabiques que solo cumplen la función de dividir el espacio. Okay, aquí quisiera yo hacer una observación. Observamos aquí, en este caso, un error grave que tiene que ver con la continuidad de las columnas. Si ustedes se dan cuenta, aquí no necesariamente hay continuidad de la columna. Aquí también hay un castillo. Vemos la calidad es tremendamente mala del muro. Aquí vemos al parecer muro de concreto. Entonces vemos diferentes fallas, ¿no? Acá, por ejemplo, a esta esquina le falta una continuidad hacia esta otra losa. En cambio, aquí en medio aparece otro que no se ve que tenga continuidad hasta acá. Estos son errores importantes y aunque esto, en teoría, pretende ser un inmueble con muros diafragma o muros divisorios, vemos que la planta baja tiene un sistema sensiblemente distinto al de arriba. Entonces, quería detenerme en esto porque tiene muchos errores que a la luz se notan. Cumplen la función de dividir el espacio. Este sistema, que soporta las fuerzas solo en vigas y columnas, es más flexible. Por el contrario, en la mampostería confinada, los muros son el soporte principal de las fuerzas verticales y horizontales. Entonces, bueno, aquí está la diferencia entre un marco del lado derecho. El marco tiene columnas y tiene traves o vigas, tienen diferentes nombres como verán. Y de este otro lado, pues tenemos un muro confinado con castillos, con cerramientos o dalas, también se les llama. Y bueno, aquí hay una de arranque, ¿no? Entonces, y traen esta especie de refuerzo intermedio que vamos a ver también cómo funciona. Horizontales y conjuntamente con las cadenas forman una construcción más rígida. Ok, ahí lo que nos está señalando es que el marco es más flexible, es decir, se deforma un poco más, lo cual puede no ser necesariamente muy bueno. Y por el otro lado, el muro tiene mayor rigidez. Ahí vemos que está una manita está empujando, es decir, está generando un cortante, que es más o menos lo que ocurre en el caso de un sismo. Lo hemos venido repasando nosotros, ¿no? Es decir, aquí hay una fuerza que es el sismo, abajo hay una reacción y por lo tanto no están usando aquí los mismos colores que nosotros. Aquí se da una compresión y esa compresión provoca automáticamente en la otra dirección una tensión, como hemos venido estudiando, ¿no? Y entonces ahí se generan las fallas de tensión diagonal, pero aquí quiero observar nada más un detalle. Ellos le ponen aquí este refuerzo, que es como una pequeña dala. Esto también puede hacerse con, vimos una especie de escalerilla en otro caso, y también se hace con una especie de varillas delgaditas. En México se acostumbra a usar unas varillas corrugadas delgaditas. Entonces, ¿qué es lo que hace esto? En esencia, está tratando de tomar esta tensión, es decir, esta tensión que es la que va a tratar de romper, esto está sirviendo como si fueran estribos. Entonces, estos elementos
horizontales absorben parte de la tensión diagonal que se produce con este efecto de compresión, ¿no? Entonces, y en el otro caso, pues vemos que esta fuerza horizontal se aplica aquí, esto empuja, se trata de defender y se deforma, porque bueno, acá abajo tenemos la otra, ¿no? Entonces, vemos que es más flexible y genera más deformaciones en esencia. Entonces, sigamos acá. Configuración de la vivienda. Para lograr que el sistema de mampostería confinada funcione, existen una serie de principios que deben respetarse. El largo de la construcción debe ser máximo 3 veces el ancho de la superficie base. En cada fachada debe haber al menos una pared sin aberturas, que se denomina muro de corte. La forma del edificio debe ser simple, de preferencia rectangular. En caso de una estructura más compleja, se debe separar la construcción en rectángulos o cuadrados. Bueno, ya dijimos lo anterior, tiene como objeto evitar que haya torsión, ¿no? Eso ya lo hemos platicado varias veces. Y al separarlas, se debe dejar 40 a 60 centímetros de separación entre cada pared. Eso es para que no golpeen una estructura contra la otra, que no choquen, ¿no? Entonces, esta separación es muy importante. A este espacio se lo conoce como juntas sísmicas. Los muros deben construirse uno sobre otro, desde el suelo hasta el techo, y se debe evitar construir paredes en voladizos. Ok, aquí esto ya lo habíamos visto. Del lado derecho pues hay un conjunto de fallas, porque lo ideal es que, bueno, esta columna o este castillo tuvieran continuidad, que es muy parecido a lo que vimos hace ratito en la imagen. Entonces, aquí vemos que no hay esta continuidad. En cambio, en este otro, pues vemos que sí hay continuidad desde la cimentación. Los castillos están continuos hasta arriba, ¿no? Ahora, hablamos en el reglamento del director responsable de obra, que tiene diferentes atribuciones, entre ellas el dar el visto bueno de seguridad y operación, que no es más que hacer un análisis para establecer el grado de cumplimiento de una estructura con respecto al reglamento de construcción. Entonces, si nosotros nos pusiéramos a revisar la estructura pasada donde no hay continuidad, pues es probable que esa estructura en particular no cumpliera con el reglamento. Vimos estas imágenes, particularmente destaca en el fondo una estructura metálica y en la parte de abajo, lo mencionamos la vez pasada también, un conjunto de pilotes que son un tipo de cimentación. Esto posteriormente estaremos analizando un poco mejor el tema de cimentaciones, pero esta es lo que se denomina una cimentación profunda. Y acá, bueno, tenemos un conjunto de pilotes que están siendo literalmente clavados. Aquí están, vemos que tienen puntas. Entonces son una especie de clavo, por supuesto de concreto armado, que a través de estos equipos se va golpeando. Estos para suelos muy blandos, como el de la Ciudad de México, cuando estamos hablando de suelos muy blandos, es muy conveniente utilizar en algunas ocasiones cimentaciones hincadas, les llaman a estas, ¿no? Ahora, hablemos de otro nombre que aparece en el reglamento. Es el corresponsable. Es una persona física que auxilia a la administración. Por supuesto, tiene una autorización y un registro por parte de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda y tiene conocimientos técnicos adecuados para responder en forma conjunta con el director responsable de obra. Es decir, apoya y de manera conjunta responden y se hacen responsables, ¿no? O de manera autónoma en las obras en las que otorga su responsiva en los aspectos técnicos relacionados al ámbito de su intervención profesional. Y bueno, aquí vemos como los diferentes ámbitos en los cuales puede participar. El primero es seguridad estructural. Luego hay otros que son de desarrollo urbano y arquitectónico
y hay unos que son de instalaciones. Y bueno, se proponen a veces más y todo este tipo de asuntos, pero en esencia estos son los más importantes. Y en nuestro caso, nos vamos a enfocar esencialmente en el corresponsable de seguridad estructural. Y el reglamento nos habla de que debe haber un corresponsable para obras del grupo A y B. Más adelante veremos qué son estas A y B, pero ya deben de suponer ustedes que son obras más importantes por el nivel de exposición que generan, ¿no? Y el artículo 139 del reglamento habla de qué tipo de edificaciones son las A y B. También va a intervenir en zonas de patrimonio histórico y artístico. En ocasiones, este tipo de estructuras de mampostería antigua pues requieren conocimientos muy apropiados, no solamente para aspectos históricos y de preservación, sino también el comportamiento de esos materiales llega a ser muy especializado. Entonces, vemos que está el director responsable de obra y tiene sus tres corresponsables. El de seguridad estructural, que es el que de algún modo nos interesa más, el de diseño urbano y arquitectónico y el de instalaciones, ¿no? El de seguridad estructural otorga una responsiva, el de diseño urbano otorga su responsiva y el de instalaciones otorga su responsiva, ¿no? Entonces, estos son de algún modo auxiliares del director responsable de obra. El artículo 37 también nos habla pues, de que debe haber un registro, ¿no? Y que tienes que tener cédula profesional correspondiente a alguna de las siguientes profesiones. Este es el caso específico de si quieres ser un corresponsable en seguridad estructural. Entonces, para seguridad estructural tienes que ser ingeniero civil, ingeniero arquitecto o ingeniero constructor militar. Entonces, y evidentemente tienes que tener conocimientos del reglamento específicamente en los ámbitos de las estructuras, ¿no? Atrás veíamos, pues estamos hablando de una estructura con columnas de concreto, marcos, tenemos marcos de concreto, aquí todavía no cuelan, es decir, aquí está la cimbra que sostiene y todavía no están los cajones, acá ya vemos los cajones y vemos que aquí construyeron muros que van a otorgar mayor rigidez en esta zona y que de algún modo pudieran compensar algo. Observen ustedes con detenimiento y van a notar que en esta dirección tenemos 1, 2, 3, 4 elementos, ¿no? Y en esta otra dirección es probable que tengamos menos elementos acá, es decir, no se alcanza a ver bien. Por lo tanto, ¿cómo compensas la rigidez en la otra dirección? Pues a veces lo haces con muros más rígidos, muros más anchos, muros de concreto. Eso se puede llegar a hacer. Ahora, el artículo 37, bueno, esto es lo que ya habíamos visto, que cuáles son las características que debe de tener el DRO, ingeniero civil, ingeniero militar. Vamos a avanzar nuevamente en el proceso constructivo. Elementos de confinamiento. Muros y cadenas de amarre. Para confinar la construcción, la mampostería utiliza hormigón armado como una cadena que recubre todos los lados del muro. Esto impide que los muros caigan durante un sismo. A las cadenas verticales se las llama columnas de amarre y a las horizontales se las llama vigas de amarre, a diferencia del sistema porticado, donde se llaman columnas y vigas a secas. Para crear un buen anclaje, la mampostería confinada une los muros con las vigas de amarre y mediante el dentado une los muros con las columnas de amarre. Las columnas de amarre a su vez van unidas a la cimentación. A todo este sistema se lo conoce como cadena. Para entender mejor cómo funcionan las cadenas, se puede utilizar el siguiente ejemplo. Estas 4 tablas representan los 4 muros de una vivienda. Si se coloca, por ejemplo, solo las vigas de amarre, la construcción es muy endeble. Lo mismo sucede
si se colocan solo las columnas de amarre. Sin embargo, cuando se colocan todas las cadenas necesarias para lograr el confinamiento de los muros, se obtiene como resultado una construcción rígida. Muros de corte. Un muro de corte es una pared cuya función es el arriostramiento. Los muros de corte no deben tener aberturas, y en caso de tenerlas, estas deben ser pequeñas y estar fuera de las líneas diagonales. Estos muros de corte deben ubicarse de la siguiente manera: en ambas direcciones de la construcción, lo más exterior posible, distribuidos regularmente, en cada piso, colocados uno sobre otro. Bandas sísmicas y refuerzos de aberturas. Para reforzar aún más la estructura de la vivienda, se debe colocar elementos de hormigón armado, conocidos como bandas sísmicas y refuerzos en cada abertura. Las bandas sísmicas son refuerzos horizontales y se deben construir cada 1,20 m de alto. Y los refuerzos a los lados de cada abertura como puertas o ventanas. Entonces hemos visto que alrededor de las aberturas, puertas, ventanas, van castillos. También en el cruce de dos muros y en las esquinas, por supuesto, ¿no? Aquí vemos, bueno, el colado de una estructura bastante grande. Este es un piso y acá lo que observamos es una columna muy grande también que van a colar. Y aquí vemos cómo están colocando el concreto, que ya vimos que en otros lados le llaman hormigón. Entonces, concreto y hormigón son exactamente lo mismo. Entonces van vaciando aquí el concreto o también llamado hormigón. Y esto que está acá es un vibrador. Y el vibrador sirve para acomodar correctamente el concreto, para que no tenga burbujas, para extraerle el aire y para que quede bien acomodado. El 8 nos dice que los corresponsables otorgan su responsiva en los siguientes casos. El corresponsable en seguridad estructural otorga su responsiva cuando suscribe conjuntamente con el director responsable de obra una manifestación de construcción o una solicitud de licencia de construcción especial, ¿no? Suscribe los planos del proyecto estructural, la memoria de diseño de la cimentación y la estructura. Entonces, él es el que hace el cálculo y el proyecto de la estructura. Suscribe los procedimientos de construcción de las obras y los resultados de las pruebas de control de calidad de los materiales. Es decir, no solamente basta con diseñarlo, también hay que decir cómo se va a hacer, cuál es el procedimiento para que esto se haga. Y también se tienen que solicitar pruebas en el laboratorio para ver que los materiales cumplen con la calidad y con la resistencia del diseño. También, él cuando suscribe un dictamen técnico de estabilidad o de seguridad estructural, en una edificación o instalación ya existente, por supuesto, o suscribe una constancia de seguridad estructural. Entonces, el director responsable de obra tiene un auxiliar que le asiste justamente en los temas del proyecto, la construcción y todo lo que tiene que ver con la estructura. Veamos. Con el propósito de facilitar y mejorar día a día los procesos constructivos en Colombia, nace hace más de 50 años Ladrillera Santa Fe, una empresa comprometida con el desarrollo del país y pionera en Colombia en productos de arcilla. Hacia el año 1983 lleva al mercado una solución de vivienda eficiente con piezas de perforación vertical, inicialmente con el portante 30 prensado y posteriormente con piezas extruidas. Mampostería estructural. La mampostería estructural la componen los siguientes elementos:
unidades de mampostería y accesorios, piezas de pared vertical, en este caso ladrillo estructural, perforación vertical, pared sencilla y las piezas complementarias, medias de traba y con cajas de inspección. Mortero de pega, compuesto por cemento, cal hidratada, arena y agua. Concreto de inyección o grouting, compuesto de cemento, arena, agregado tamaño máximo 3/8 de pulgada y agua. Acero de refuerzo. Refuerzo vertical para los arranques y prolongaciones, refuerzo longitudinal y flejes de las vigas y el refuerzo horizontal o RAM. Herramientas para la instalación. Guantes, lápiz rojo, cimbra, nivel de mano, manguera para niveles, hilos, metro, palustre, plomada, boquilleras o reglas de aluminio, planchones, andamios, baldes plásticos o canecos, pulidora o cortadora de disco. Proceso constructivo. Ante todo, rectifique la ubicación y las dimensiones del lote confrontando la información con los planos. Después de la explanación y nivelación del lote se hace el replanteo. Identifique los ejes del proyecto. Realice la cimentación siguiendo las recomendaciones estructurales, previendo los refuerzos de arranque con una longitud mínima de 60 centímetros o lo recomendado por el diseño estructural. En los puntos donde se encuentren antepechos de ventanas, prever los arranques correspondientes. Ya una vez teniendo localizados los ejes de los muros, se procede a marcar la primera hilada o forme. Se marca la ubicación de cada pieza que corresponde a la longitud de esta más 1 centímetro de pega. Se presentan las piezas sin mortero. Se verifica que estén las piezas de la caja de inspección en cada varilla de refuerzo vertical o de arranque, y donde lo indique el diseño. Aprobada esta primera hilada, se procede a localizar las hiladas sucesivas. Se fijan las guías verticales o boquilleras y se hace la distribución de las hiladas en altura. Se marca en las guías considerando la altura de la pieza más 1 centímetro de pega en altura con el número de hiladas que indiquen los diseños. Estas definen la parte superior del muro y el nivel al que estará el entrepiso. Aprobada la distribución en altura, se colocan los hilos en las guías en los puntos marcados para conservar el nivel horizontal de las hiladas. Y se inicia la fijación de las piezas con mortero. El mortero vertical que va entre las piezas se agrega a estas en su cara lateral antes de disponerlas en el muro. El mortero que une horizontalmente las piezas se dispone en las paredes exteriores de estas y en los tabiques que encierran las celdas a rellenar. Son las que tienen las cajas de inspección en la primera hilada. Como detalle, las piezas se ven muy compactas, pero están secas. Se procurará mantener el muro lo más limpio posible. A la altura definida en el diseño se coloca el refuerzo horizontal de 4 milímetros de diámetro y los conectores. Ok, observen ese refuerzo que están colocando. Es una especie, aquí no se alcanza a ver en este lugar donde hice la pausa, es una especie de escalerilla, le llaman. Notaremos en el reglamento de Ciudad de México que en vez de escalerilla, que tiene sus limitaciones, sobre todo por las soldaduras, ahora lo que se propone es una varilla delgadita, corrugada, es decir, que trae así todas sus corrugaciones alrededor y que en México es más recomendable. Pero, ¿qué función tiene esto? Ya dijimos, esto sirve para atrapar los esfuerzos de tensión diagonal en los muros. Especificados, aproximadamente cada 60 centímetros en la pega correspondiente.
Se continúa la colocación de las hiladas en los puntos definidos, procurando dejar las piezas lo más limpias posible y verificando sus plomos para que el muro quede vertical. Un detalle también importante, que más adelante me parece que también lo vamos a reforzar, pero, perdón, observen esto de aquí, estas reglas se colocan también perfectamente derechitas y es desde donde se nivela y se mantiene la verticalidad y la correcta altura del muro, ¿no? Entonces, esos detallitos también son importantes a la hora de construir. El mortero que une horizontalmente. A la altura definida en el diseño se coloca el refuerzo horizontal de 4 milímetros de diámetro y los conectores especificados, aproximadamente cada 60 centímetros en la pega correspondiente. Se continúa la colocación de las hiladas en los puntos definidos, procurando dejar las piezas lo más limpias posible y verificando sus plomos para que el muro quede vertical. Los andamios se modifican a medida que se alcanza mayor altura en el muro. Al terminar de colocar las hiladas en altura, se procede a la preparación de las celdas para ser rellenadas con el concreto fluido. Desde la parte alta se realiza la limpieza de estas. Utilizando una varilla se retiran los excesos de mortero, producto de la aplicación de este en la colocación de las hiladas. Con la celda limpia se ubica el refuerzo vertical en estas, tal como se indica en los planos. Las varillas que continúan para conformar el arranque de un muro superior saldrán del muro inferior el espesor de la placa más el traslapo especificado, que debe ser mínimo de 60 centímetros. El refuerzo que termina en la placa o viga de remate de los muros deberá estar provisto de una escuadra. Luego se procede a verter el concreto de inyección en las celdas desde los baldes. Se puede utilizar un embudo para facilitar la conducción del concreto. Al iniciar el llenado se verifica que el concreto sí llegue a la parte inferior, lo que nos da certeza de que ésta no se encuentra obstruida. Se tapa la caja de inspección y se termina el llenado de la celda o dovela en su totalidad. Al llenar las celdas, el muro queda listo para recibir la placa de entrepiso o la viga de remate. Al terminar la obra se lavarán los muros y se les aplicará hidrófugo si es el caso, para lo que deben seguir las recomendaciones que tiene Ladrillera Santa Fe al respecto. Este es un ejemplo de mampostería con refuerzo interno. Aquí vemos nuevamente, es para una estructura bastante más grande, vemos la estructura, el armado de un muro bastante grande y columnas acá. Vemos también cómo es que los estribos se colocan a una distancia mucho más cercana conforme estamos cerca de donde van a venir las traves y las losas. El corresponsable en seguridad estructural tiene ciertas responsabilidades, como suscribir conjuntamente con el director responsable de obra la manifestación de construcción o la solicitud de licencia de construcción especial cuando se trate de obras clasificadas, ya dijimos, en los grupos A y B1, ¿no? Previstas en el artículo 139 de este reglamento. Verificar que el proyecto de la cimentación y de la superestructura se hayan realizado los estudios de suelo, de las construcciones colindantes,
con objeto de constatar que el proyecto cumple con las características de seguridad necesaria establecidas en el título sexto del reglamento. Ya veremos qué es el título sexto del reglamento y cuáles son esas características, pero bueno, entonces el corresponsable en seguridad estructural es esta figura de apoyo al director responsable de obra. Avancemos más. Zona inmobiliaria, construcción, diseño y vivienda. La mampostería reforzada es un sistema integrado que incluye e integra en su conjunto bloques de mampostería de concreto, concreto reforzado, acero reforzado. Todo eso se mezcla en un conjunto y hace que la mampostería reforzada... Muy bien, aquí vemos, en este caso hay castillos que se han colocado y hay una cimentación donde hay unas zapatas corridas, que son estas de aquí, y estos cuadritos son separadores, son para que el acero quede separado, cubierto de concreto, ¿no? La mampostería reforzada es un sistema integrado que Ok, ahora observen un detalle aquí muy importante. Desde la cimentación que incluye e integra las varillas de refuerzo interno. Es decir, desde acá abajo está conectado hasta la cimentación. Y nosotros vimos en el anterior, el que decía Ladrillera Santa Fe, le colocaron al último las varillas, es decir, no venían conectadas hasta abajo. Y luego vienen desde abajo hasta mero arriba. Por lo tanto, observen cómo colocan las piezas. integrado que incluye e integra en su conjunto. Observen ahí cómo tuvo que meter la pieza desde arriba. Ay, Dios. Ya me moví. La mampostería reforzada es un sistema integrado que incluye e integra en su conjunto bloques de mampostería de concreto, concreto reforzado, acero reforzado. Todo eso se mezcla en un conjunto y hace que la estructura esté conectada entre sí. Get with it now. Get with it now. All right. Yo. Make it fun. ¿Qué te permite todo este sistema constructivo? La casa en sí está diseñada para absorber la energía del sismo sin presentar daño catastrófico, es decir, sin fallar súbitamente. Lo que aquí decimos es porque así es. Esto es otra cosa. Entonces, siguiendo con nuestro reglamento, el corresponsal en seguridad estructural tiene como atribución verificar que el proyecto cumpla con las características generales para seguridad estructural establecidas en el capítulo del título sexto de este reglamento, ¿no? Ahí hay un errorcito, capítulo 1. Luego, vigilar que la construcción durante el proceso de obra se apegue estrictamente al proyecto estructural, que hagan las cosas correctamente como está planteado en el proyecto y que tanto los procedimientos como los materiales empleados correspondan a lo especificado y a las normas de calidad del proyecto. Es decir, cuando se hace un diseño, se establece una cantidad de varillas, una cantidad de estribos, la distancia de los estribos, el tipo de estribos, el tipo de muros, el tipo de concreto, la resistencia del concreto. Entonces, el corresponsal en seguridad estructural tiene como función verificar que la geometría cumpla y que todos los demás aspectos también cumplan, ¿no? Entonces, todo esto es parte de las funciones del corresponsable en seguridad estructural. Y bueno, en este caso ya vimos también nosotros el dentado aquí. Aquí vemos los castillos con sus estribos que sirven para atrapar la compresión. Y vemos aquí pues varios errores en la calidad del muro, ¿no? Eso es lo que habría que destacar en este caso. La otra es que los tabiques están secos. Avancemos un poco más. Cimentación. La cimentación soporta y distribuye las fuerzas que se ejercen sobre una construcción, transmitiéndolas al suelo. La profundidad y las dimensiones de la cimentación dependen del tipo de suelo.
Este puede ser blando, compactado o duro. Mientras más blando sea el suelo, más ancha debe ser la cimentación. Zapata corrida armada. Las zapatas corridas son obligatorias en los suelos blandos y recomendadas para el resto. Para ensamblarlas, se debe seguir las siguientes instrucciones. Poner la armadura de acero de la zapata corrida sobre el replantillo para empotrar bien el hormigón. No se debe olvidar colocar los separadores. Colocar las columnas de amarre para anclarlas a la cimentación. Cimentación en hormigón ciclopio. Para lograr un correcto uso del hormigón en la cimentación, se debe seguir el siguiente orden. 1. Vaciar el hormigón en capas de 10 a 30 centímetros sobre la zapata corrida. 2. Agregar piedras de 10 a 30 centímetros de diámetro en el hormigón vertido. La proporción debe ser 60% de hormigón y 40% de piedras. 3. Se debe dejar un espacio alrededor de la armadura de la columna para la posterior fundición del concreto. 4. Es importante dejar que 20 centímetros de la cimentación sobresalgan del suelo para protección de la construcción que vendrá encima. Del suelo para protección de la construcción. De dejar que 20 centímetros. Mostrarles esto que se observa aquí. Estos poros es porque estuvo mal colocado el concreto. Le falta cemento, como ustedes pueden ver, y la vibración de algún modo sirve para eso, ¿no? Se puede hacer un picado con una varilla, pero también se utiliza un vibrador para que no queden esta especie de poros. Metros de la cimentación sobresalgan del suelo para protección de la construcción que vendrá encima. Colocación de tuberías. Para una óptima colocación de las tuberías, se debe seguir las siguientes reglas. Las tuberías deben estar dentro del hormigón ciclopio, arriba de la zapata corrida y debajo de la viga de amarre de cimentación. Este es un detalle muy importante. Abajo tenemos una zapata corrida. Arriba podemos tener este concreto ciclopio, que en este caso no se ve muy claro, la cantidad que ve de aquí, es decir, estamos dentro de esto. Y acá arriba está la viga de amarre o la dala de desplante. Desde aquí ya surge todo lo demás, ¿no? Entonces, las tuberías van en este espacio. La de drenaje o cualquier otra que se vaya a instalar. Me parece que estamos por aquí. Tiempo porque me parece que ya se me trabó aquí por andarle moviendo tanto. Parece que voy a tener que abrir otra vez mi presentación. Está abriéndose muy rápido. Ok. Y estábamos en aquí. Y le abrimos acá. Ok. Pero entonces suponer que
Cimentación. La cimentación soporta y distribuye las fuerzas que se ejercen sobre una construcción, transmitiéndolas al suelo. La profundidad y las dimensiones de la cimentación dependen del tipo de suelo. Este puede ser blando, compactado o duro. Mientras más blando sea el suelo, más ancha debe ser la cimentación. Zapata corrida armada. Las zapatas corridas son obligatorias en los suelos blandos y recomendadas para el resto. Para ensamblarlas, se debe seguir las siguientes instrucciones. Poner la armadura de acero de la zapata corrida sobre el replantillo para empotrar bien el hormigón. No se debe olvidar colocar los separadores. Colocar las columnas de amarre para anclarlas a la cimentación. Cimentación en hormigón ciclopio. Para lograr un correcto uso del hormigón en la cimentación, se debe seguir el siguiente orden. 1. Vaciar el hormigón en capas de 10 a 30 centímetros sobre la zapata corrida. 2. Agregar piedras de 10 a 30 centímetros de diámetro en el hormigón vertido. La proporción debe ser 60% de hormigón y 40% de piedras. 3. Se debe dejar un espacio alrededor de la armadura de la columna para la posterior fundición del concreto. 4. Es importante dejar que 20 centímetros de la cimentación sobresalgan del suelo para protección de la construcción que vendrá encima. Colocación de tuberías. Para una óptima colocación de las tuberías, se debe seguir las siguientes reglas. Las tuberías deben estar dentro del hormigón ciclopio, arriba de la zapata corrida y debajo de la viga de amarre de cimentación. Siempre deben estar fuera de las columnas de amarre y de los refuerzos. Muy bien, también nos habla que el corresponsal en seguridad estructural tendrá especial cuidado en que la construcción de las instalaciones no afecte a los elementos estructurales en forma diferente a lo dispuesto en el proyecto. Lo que acabamos de ver ahorita, ¿no? La instalación de tuberías puede afectar estructurales. Entonces, de repente, a alguien que se le ocurra puede cortar una viga o quitarle resistencia metiendo inadecuadamente las instalaciones, ¿no? Él también va a notificar al director responsable de obra cualquier irregularidad durante el proceso de la obra que pueda afectar la seguridad estructural de la misma, asentándose en el libro de bitácora. En caso de no ser atendida esta notificación, deberá comunicarlo a la alcaldía o delegación correspondiente y a la comisión, y responder de cualquier violación a las disposiciones de este reglamento relativas a su especialidad, ¿no? Entonces, veamos. Armado de hormigón. Estribos. Se conoce como armadura a la estructura compuesta por varillas corrugadas y estribos corrugados o lisos. Una buena armadura asegura la resistencia del hormigón. Es importante doblar los extremos de los estribos en forma de ganchos a 45. Solamente un detalle aquí. En México ya no se aceptan estribos lisos, tienen que ser corrugados. Y la otra, bueno, este quiebre que se le da es muy importante porque 5 grados. Si no se doblan hacia adentro, podrían abrirse en caso de terremoto. Exactamente, aquí vemos el otro estribo que estaba mal elaborado, que no trae este gancho, ¿no? Y como ya lo dijeron, algunos estribos, cuando se da la compresión, acuérdense que estos atrapan compresión, pueden abrirse. Los ganchos de los estribos en una armadura deben ir de forma alternada. Espaciado de estribos.
Los estribos deben colocarse en distancias uniformes. Okay. Entonces, se colocan en distancias uniformes. Sin embargo, como verán aquí en las conexiones, se colocan a menor distancia. Aquí nos dicen que a la mitad, por ejemplo. A 50 centímetros de los puntos de intersección de columnas de amarre y vigas de amarre, la distancia entre los estribos debe disminuir a la mitad. Traslapes. Es importante que todas las varillas, verticales y horizontales, se superpongan por lo menos 60 veces el diámetro de la varilla. A esta superposición se la conoce como traslape y asegura una correcta transmisión de las fuerzas de tracción. Vigas de amarre. Conexión en L. Las varillas deben superponerse como se entrecruzan los dedos de ambas manos. Esto es, siempre desde el interior hacia el exterior. Además, se debe poner una varilla adicional en la esquina externa. Vigas de amarre. Conexión en T. Las varillas de conexión no deben doblarse nunca hacia el interior de la canastilla. Siempre deben pasar por el exterior. Conexión de la columna de amarre a la viga de amarre. En el último piso, se debe doblar las varillas verticales de la columna hacia la viga de amarre, respetando siempre el traslape de las varillas. Muy bien. Para los directores responsables de obra y los corresponsables, hay una comisión de directores responsables de obra y corresponsables que de algún modo vigilan el cumplimiento de todas las responsabilidades y de todos los aspectos, incluso administrativos, que se deben cubrir para poder ser y mantener este registro de director responsable de obra o corresponsable. Encofrado. Preparación de las vigas de amarre. El proceso de encofrado consiste en colocar moldes, para luego fundir el hormigón en columnas y vigas de amarre. Antes de empezar, se deben limpiar los residuos de las cadenas. Separadores en las vigas de amarre. Para evitar que las varillas entren en contacto con el encofrado, siempre se debe usar separadores de mortero de 3 centímetros de lado. Esto evita que la armadura se exponga y así se evita la oxidación y se garantiza la correcta transmisión de las fuerzas. Algo importante aquí es que la estructura de acero siempre tiene que estar envuelta en concreto para que no se oxide o para que no se altere. Y entonces estos separadores lo que hacen es garantizar que siempre quede la estructura de acero recubierta de concreto. Los separadores deben sujetarse a la armadura mediante alambres. Los separadores sin alambres, como piedras u otros, tienden a moverse durante el vibrado o la fundición. Estos separadores deben colocarse cada 50 centímetros, alternándolos a cada lado de la canastilla. Encofrado de las vigas de amarre. Para realizar el encofrado de las vigas de amarre, se debe seguir los siguientes pasos. Colocar planchas de madera a ambos lados de la viga. Asegurar las planchas con puntales. Usar trabillas de madera para unir las planchas y así asegurar el encofrado. No se debe utilizar alambre en vez de trabillas, porque estos no logran la estabilidad óptima. Separadores en las columnas de amarre. Los separadores en las columnas de amarre deben colocarse de la misma manera que en las vigas, cada 50 centímetros, alternando la posición a cada lado de la canastilla. Encofrado de las columnas de amarre. Las cadenas de hormigón tienen mínimo 20 centímetros de ancho.
En este caso, los muros son de ladrillo y tienen 15 centímetros de ancho. Por eso, al realizar el encofrado, se debe utilizar listones de madera de 2.5 centímetros a cada lado, para sujetar las planchas y cubrir la diferencia. Hay dos formas de fijar el encofrado. Con alambres. En esta forma, se debe esperar a que la mampostería y el mortero estén duros, o los alambres podrán mover los ladrillos o bloques. Con puntales. En esta forma, se debe tener atención a que los puntales estén bien asegurados al suelo. Fabricación de separadores. Si no se dispone de separadores prefabricados, se los puede fabricar de la siguiente manera. 1. Construir un molde de madera de 3 centímetros de alto. 2. Fundir el mortero hasta el borde superior. 3. Cortar los separadores con un bailejo en cubos de 3 por 3 centímetros. 4. Colocar ganchos de alambre cada 3 centímetros. 5. Dejar endurecer por 45 minutos. Otra manera de fabricarlos es hacer moldes con un tubo de PVC de 3 centímetros de diámetro, cortado en piezas de 3 centímetros de alto, que serán llenados de mortero. Al colocarlos en la armadura, es importante remover el molde de PVC para que no queden piezas de plástico dentro del hormigón. Muy bien, vamos a avanzar con otro video. Hormigón. Proporción de la mezcla. La proporción más frecuente del hormigón es de 1, 2, 3, esto es, un saco de cemento de 50 kilogramos, 2 parihuelas de arena limpia y seca, 3 parihuelas de grava, donde cada piedra tiene un máximo de 18 milímetros de diámetro, y 35 litros de agua limpia. Nunca se debe usar arena de playa ni agua de mar, pues la sal corroe la armadura de hierro y daña el hormigón. Mezclado del hormigón. Es importante no hacer las mezclas de hormigón directamente sobre el suelo, porque el contacto con la tierra o arena puede dañar la mezcla. Se debe hacer la mezcla siempre sobre una superficie limpia y dura, como hormigón o madera. Hay dos formas de mezclar el hormigón: a mano y en concretera. Cuando se mezcla a mano, se debe seguir los siguientes pasos. 1. Hacer un montículo con la grava, la arena y el cemento, sin añadir todavía el agua. 2. Palear la mezcla a un lado para crear otro montículo, y luego palear de un montículo a otro para remover bien la mezcla. 3. Una vez bien mezclada, agregar agua y volver a mezclar. Prueba del hormigón. Para asegurar que la mezcla sea la óptima, se debe hacer la siguiente prueba. Se toma un puñado de hormigón en la mano. Si se escurre agua entre los dedos, el hormigón tiene demasiada agua. Una mezcla muy seca tampoco es buena. Se debe poder hacer una bola con la mezcla. Es importante usar el hormigón en menos de 1 hora. Caso contrario, puede endurecerse o el agua puede evaporarse de la mezcla. Fundición correcta del hormigón en la viga de amarre inferior. Para fundir correctamente el hormigón, se debe seguir los siguientes pasos. Antes de fundir el hormigón en la viga inferior, se debe mojar el encofrado, porque la madera podría absorber el agua del hormigón. Compactar el hormigón con una varilla y martillo, o bien con una aguja vibradora. Si la mezcla no es lo suficientemente líquida y no baja, nunca se debe agregar agua para mejorarla. En estos casos, se debe hacer una nueva mezcla. Hay que dejar una superficie áspera en las vigas de cimentación para asegurar una mejor adherencia con el muro que se construirá encima. Fundición correcta del hormigón en la columna de amarre. Al igual que se hizo en la viga inferior, se debe mojar el encofrado de la columna de amarre.
fundir máximo hasta 1,20 m de altura por día. Esta fundición se debe hacer en capas de 30 a 50 centímetros. Para compactar bien estas capas, se debe utilizar una varilla y martillo o bien una aguja vibradora. Curado del hormigón. Si se deja que el hormigón se seque, el agua se evaporará, debilitando la resistencia del hormigón. Para evitar esto, se debe humedecer el encofrado por 3 días y solo entonces retirarlo. Una vez retirado el encofrado, se debe mantener el hormigón húmedo durante 7 días más, mojándolo y cubriéndolo con un plástico para evitar la evaporación. Este mismo proceso de curado se debe realizar en las columnas. Ok, sigamos avanzando en esta parte de... Ladrillos y bloques. Ladrillos. Los muros de mampostería pueden ser de ladrillos o bloques de cemento. El mejor ladrillo es el sólido de arcilla. También se pueden utilizar ladrillos con perforaciones verticales que ocupen menos del 50% de la superficie. Nunca se debe usar ladrillos con perforaciones horizontales. El ancho mínimo debería ser de 15 centímetros. Un buen ladrillo tiene que ser regular en su forma, de color uniforme, sin deformación, sin grietas. Para garantizar el buen funcionamiento de un ladrillo, se puede hacer las siguientes pruebas. Rayar un ladrillo con un cuchillo. Si es de buena calidad, no se rayará fácilmente. La prueba de los 3 puntos. Una persona debe subirse sobre un ladrillo que esté apoyado sobre el borde de otros 2. Si se rompe, es de mala calidad. Al golpear los ladrillos, estos deben producir un sonido metálico. Bloques. Un bloque de solo 2 celdas no tiene la rigidez suficiente para soportar un muro. La mejor elección es el bloque con 4 o 3 celdas. La superficie de las celdas no debe ser mayor al 50% del bloque. El ancho de los bloques determina la rigidez del muro. Los bloques deben tener un mínimo de 15 a 20 centímetros de ancho. Para comprobar que los bloques estén en buen estado, se debe hacer la siguiente prueba. Dejar caer 5 bloques desde una altura de 1,5 m sobre una superficie dura, como concreto. Si entre los 5 bloques existe solo una rotura, ese juego de bloques es admisible. Si hay más de una rotura, estos bloques no son aconsejables para la construcción. Los bloques deben ser curados y almacenados bajo una lona y a la sombra. No se debe comprar ni usar los bloques antes de que terminen su proceso de curación, ya que si se exponen directamente al sol antes de este proceso, el bloque se secará y se volverá más endeble, porque el agua de la mezcla se evaporará. Ok, bueno, aquí vemos nuevamente el ejemplo de mampostería con refuerzo interior y vemos que en este caso el tabique, el bloque, tiene 2 aberturas. Entonces, de acuerdo a lo que acabamos de escuchar, es conveniente que tenga 3. Y por otro lado, bueno, aquí vemos que el refuerzo horizontal está distribuido más o menos de manera homogénea y que la pieza llega hasta acá arriba. Eso lo que nos indica es que no va a llevar aquí necesariamente un traslape, sino que, como se ve acá atrás, tienen que elevar la pieza y meterla poco a poco, ¿no? Es decir, hay una continuidad de la varilla.
Muros de mampostería. Preparado de la mampostería. Los muros son el elemento más importante del sistema de mampostería confinada, porque son estos los que soportan las fuerzas verticales y horizontales en una construcción. En caso de sismos, los muros son los elementos más importantes para que la construcción no se derrumbe. 30 minutos antes de empezar la mampostería, se debe mojar los ladrillos para que no chupen el agua del mortero. Existen varios métodos para humedecerlos. Sumergirlos en un balde con agua, restregarlos con un cepillo mojado o regarlos con manguera o balde. Nunca se debe mojar los ladrillos con agua de mar. Levantamiento del muro. Para levantar correctamente un muro, se debe seguir los siguientes pasos. 1. Regar el concreto de la viga de cimentación. 2. Fijar a plomo un tablero o un listón como guía para la mampostería en las 2 columnas de amarre del muro. 3. Tender la piola de nivel. 4. Colocar solo una hilada de ladrillos por vez. 5. Revisar que las juntas tengan entre 10 y 15 milímetros. Esto se puede comprobar fácilmente comparándolas con el grosor del dedo meñique. 6. Comprobar que las juntas verticales estén llenas de mortero. Un muro correctamente levantado debe estar trabado. El trabado consiste en intercalar las juntas verticales para que no queden una sobre otra. Vemos como a la mitad de veamos rápidamente las juntas, este está a la mitad, este está a la mitad del otro de acá arriba, entonces van intercalados de manera correcta. Y acá abajo, bueno, vemos una cosa terrible, las juntas no están bien rellenas, vemos bloques pequeñitos, y bueno, aquí vemos, por ejemplo, algo importante que no debe de ocurrir nunca y que es totalmente inaceptable, es que la junta siga desde arriba, ¿no? Entonces, pues vaya, van intercalados. Cada ladrillo debe estar de 1/3 hasta 1/2 del ladrillo de abajo. No se debe construir muros de más de 1,20 m de altura. ¿Listo? Aquí esta recomendación me parece muy interesante porque plantean una altura con un refuerzo horizontal. Para alturas mayores a 1,20 m es imprescindible colocar una banda sísmica. El dentado. La separación mínima entre el muro de mampostería y la canastilla debe ser de 3 centímetros. Se puede comprobar esta distancia con la última falange del dedo pulgar. El dentado debe tener una separación máxima de 5 centímetros. Curado del mortero. Para garantizar muros sólidos, el mortero de los muros también debe ser curado. Hay que mantenerlos húmedos, regándolos regularmente durante una semana. Nunca se debe dejar secar bajo el sol. Para eso, se debe colocar una lona plástica sobre estos. Bandas sísmicas y refuerzos. Bandas sísmicas. Armado y conexión con las columnas de amarre. Para reforzar los muros de mampostería, se necesita construir bandas horizontales de hormigón armado que se llaman bandas sísmicas. Las bandas deben estar construidas de la siguiente manera. Con 2 varillas de 10 milímetros de diámetro. Con estribos de 6 milímetros de diámetro, colocados cada 15 centímetros. El alto de la banda no debe pasar de 10 centímetros. Y se debe usar separadores a uno y otro lado de la armadura.
Para amarrar las bandas sísmicas a las columnas de amarre, se debe empalmar sus dos varillas con las varillas de las columnas de amarre por mínimo 30 centímetros. Una medida menor a esta no garantiza estabilidad en la estructura. En caso de cruce con una columna de amarre, se debe respetar el traslape de 60 veces el diámetro de la varilla. Refuerzos de aberturas. Todas las aberturas, como ventanas y puertas, se deben enmarcar con refuerzos verticales y horizontales. Los refuerzos deben estar construidos de la siguiente manera: con dos varillas de 10 milímetros de diámetro, con estribos de 6 milímetros de diámetro colocados cada 15 centímetros. Y se debe usar separadores a uno y otro lado de la armadura. Cada refuerzo vertical se debe amarrar a las bandas sísmicas o a las vigas de amarre con un empalme de mínimo 30 centímetros. Muy bien, hemos visto que estos refuerzos son muy útiles para el efecto sísmico, para tomar la tensión diagonal. Avancemos nuevamente. Muros de contención. Definición. Los muros de contención se construyen para retener el suelo de una pendiente. Su función no es sostener la vivienda. Dimensiones. La profundidad del muro de contención dentro del suelo debe ser mínimo de 30 centímetros y máximo de 90 centímetros, dependiendo del tipo de suelo. La altura del muro no debe sobrepasar los 2,50 metros. Pendiente. Los muros deben ser construidos con una pendiente de 5:1 en su cara visible. Es decir, por cada 5 centímetros de elevación, hay que inclinar el muro 1 centímetro hacia atrás. La cara posterior, que no se ve, debe ser vertical al suelo. Esta pendiente 5:1 da estabilidad al muro y equilibra las fuerzas. Construcción de los muros de piedra. Para colocar las piedras, se debe tener en cuenta que las piedras deben ser colocadas sobre su lado plano e inclinadas hacia atrás. Nunca de forma vertical u horizontal. Su inclinación debe ser perpendicular a la pendiente. Esto se conoce como contra... Este detalle que a mí me parece muy valioso también de considerar es que en este caso estamos haciendo que prácticamente las capas estén hacia la dirección de la pared. Aquí está el suelo. Entonces esto de algún modo ayuda a que toda la estructura de la mampostería del muro esté empujando hacia el lado del suelo, ¿no? Ese es un tema interesante que eso me parece una buena recomendación. Pendiente. Es necesario colocar piedras largas desde el frente hacia atrás. Estas piedras deben ser unidas entre sí por una capa de mortero. Se deben hacer en hormigón armado refuerzos horizontales siempre a contrapendiente. Bueno, aquí algo interesante es que estos son muros de mampostería confinada. Si se dan cuenta, estos son confinamientos también para la mampostería del muro. Varillas longitudinales y estribos transversales. Estos refuerzos contienen zapatas corridas en toda la longitud del muro, bandas intermedias en caso de muros de más de 1,50 metros de alto y una corona encima del muro.
drenaje. Esto es sumamente importante, la colocación de estos tubos o lloraderos, le llamamos aquí en México, son importantes porque recuerden que este muro va a evitar que fluya el agua en el suelo y uno de los problemas más grandes que podemos tener es que el suelo termine llenándose de agua. Entonces, ¿qué hacemos para que cuando el agua venga en esta dirección tenga salida y no se encharque? Pues colocamos estos tubos para que por aquí salga el agua. Eso es importante porque recuerden que el suelo pierde resistencia y aumenta su peso y empuja más en la medida en la que crece. Muchos muros de contención se diseñan mal, no se le colocan estos drenajes y terminan por colapsar, por caerse. Hay que instalar tuberías de drenaje cada 1,50 m de altura y separadas entre ellas cada 1,50 m. Se deben colocar siempre inclinadas hacia adelante para que el agua que acumule el terreno pueda drenar. Se debe construir una cámara de drenaje. Muy importante, se coloca un filtro de arena o cámara de drenaje, le llaman a estas personas. ¿Y para qué sirve? Sirve para que cuando el suelo está saturado, recuerden que a través del suelo fluye el agua, ¿no? Entonces, al fluir el agua, encuentra aquí de este otro lado lo que le están colocando, pues son arena. Y acuérdense que la arena tiene huequitos y a través de esos huequitos el agua va a poder circular para después entrar al tubo o a los tubos y poder salir, ¿no? Ese es el propósito de colocarles un filtro de grava del otro lado, ¿no? 30 centímetros detrás del muro, hecha de grava y piedras. Con esto daríamos por concluida nuestra sesión de hoy. Evidentemente me interesa mucho que ustedes observen estos procesos constructivos, que vean diferentes formas en las que a veces se hacen, porque cuando lleguemos al reglamento vamos a ver cuál es la manera en la que el reglamento de nuestra ciudad establece que hay que hacer esto. Entonces yo no quiero llegar a ver las normas técnicas complementarias de mampostería sin que ustedes hayan visto suficientes imágenes, suficientes formas de hacerlo, para que entonces tenga sentido cuando veamos qué recomienda en particular nuestro reglamento. ¿Sale?